Abra su Biblia, por favor, a Marcos, capítulo 4, una escritura muy conocida, una parábola quizá puede decir. El hermano Copeland la llama la abuelita de todas las parábolas. Verso 14, 4:14 dice: el sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, cuando la oye, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Mire, al instante, él ni siquiera espera que llegas a tu casa. Yo lo he visto suceder una y otra vez. Vienen a estas convenciones las personas y toman la palabra, la escuchan, y antes de que lleguen a su automóvil, Satanás está tratando de robarle la palabra, sacarla de ellos. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché al hermano Copeland en febrero del 1969. Yo nunca había escuchado algo como lo que él estaba predicando. Y inmediatamente lo reconocí como verdad. Yo sabía que lo que estaba escuchando era la verdad. Y me cautivé por eso y quería escuchar más. Y yo recuerdo que fui a esa reunión, a la última. Él estuvo allí una semana, 3 servicios. Mi esposa había ido y yo tenía que trabajar. Yo no quería escuchar otro predicador y fui la última noche. Finalmente le dije a mi esposa que se iba a ir y escuché la palabra como nunca la había escuchado. Él se iba de la ciudad el siguiente día, y una hermana que era miembro de esa iglesia, una de las que oraba con mi esposa siempre, ella vino a nuestra casa el siguiente día y dijo: hermano Jerry, el Señor me dijo que le trajera esto. Y eran los mensajes grabados de esos enrollos grandes que eran grabados en esas grabaciones en cinta. Y me dijo, el Señor me dijo que si escuchabas esto te cambiaría tu vida. Y ella me dijo, y yo le pregunté cómo lo voy a hacer, no tengo una tocadora de cinta. Y ella me dijo, un momento, vengo ahora. Fue a su casa, regresó y trajo el tocacintas, y tenía unas bocinas muy grandes. Tú tenías que ponerlo encima de una mesa o un mueble. Ella trajo todas las cintas grabadas de todos los servicios. Y yo tenía como unos 20 rollos y cada uno tenía un mensaje. Y empecé con el primero, la palabra de fe. Eso fue lo que lo llamó el hermano Copeland, la palabra de fe. Y yo nunca había escuchado nada como eso. Fue absolutamente lo mejor que yo jamás había escuchado. Y no estaba satisfecho, quería más. El Señor me dijo, quiero que cierres tu negocio. Quiero que cierres tu negocio, me dijo el Señor, y me das 8 horas al día escuchando estos mensajes por 3 meses. Y al final de 3 meses te voy a convertir en un predicador, tu vida cambiará. Y yo lo hice, yo cerré mi negocio. Me tomó un poco de tiempo, cerré mi negocio. Entré a ese cuarto a las 6 de la mañana, cada mañana, y no salía hasta el mediodía. Salía y almorzaba y entraba de nuevo a la 1 de la tarde y no salía hasta las 5 de la tarde, y tenía cena con ellos. Y cuando ellos iban a la cama, yo entraba a ese cuarto otra vez. Y a veces esas 8 horas se convertían en 10, 12 o 15 horas al día. Y no me molestaba porque yo trabajaba así muchas horas también. Yo trabajaba 10, 12, 15 horas en mi taller, no había problema. Entonces,
estudiar la palabra de esa manera por 10, 12, 15 horas al día no me molestaba. De hecho, yo estaba disfrutando y no me quería escuchar más. Y escuchaba cosas que nunca había escuchado. Y yo decía, este hombre, ¿dónde ha estado en toda mi vida? En el 1957 yo recibí el llamado al ministerio por Oral Roberts, lo miraba por televisión. Y yo nunca había escuchado de Oral Roberts tampoco. Teníamos una reunión familiar y ahí estaba mi familia, mi abuelita estaba allí. Y en aquellos días había televisión en blanco y negro y vino, y se acuerda que tardaba un poco en encender en la pantalla, y estaba allí Oral Roberts cuando finalmente funcionó un mensaje que se llama el cuarto hombre. Mientras él predicaba, yo fui cautivado por el mensaje y recibí el mensaje y el llamado de Dios en mi vida, y me dijo el Señor que predicaría así en algún día. Y mi primo estaba al lado mío. Yo pensé que era mi primo el que me estaba diciendo que yo iba a predicar así de algún día. Y no estaban allí cuando miré. Y yo dije, ¿quién habrá dicho eso? Y era la voz de Dios. De verdad no era algo que yo quería hacer. Nunca había pensado ni lo había considerado. Entonces, si yo no le digo a nadie de esto, entonces pensé yo, no voy a tener que hacerlo. Y Dios se va a dar cuenta que cometió un error y conseguirá otro. Y no le dije a nadie. Claro, yo había crecido en una iglesia bautista. Después de esa experiencia de ver a Oral Roberts cada vez que iba a la iglesia, yo tenía esa convicción. Si yo cedo a esto, voy a tener que predicar y yo no quiero predicar. Entonces, me iba de la iglesia lo más rápido que podía. Entonces, me casé con una mujer pentecostal. Yo ni siquiera había escuchado a la palabra pentecostal. Cuando ella me dijo que era pentecostal, yo no sabía de lo que estaba hablando. Hablando en otras lenguas, ni tenía idea de lo que estaba hablando. Y Caroline y yo crecimos en la misma calle y nos conocíamos. Yo tenía 11, ella tenía 9. El año que ella recibió su llamado fue el año que ella se mudó en esa calle y nosotros nos conocimos. Yo me enamoré, había enamorado de ella y quería casarme con ella. Y el día antes de nuestra boda, ella me dijo que yo soy llena del Espíritu Santo desde que tenía 8 años de edad, y el hombre que yo me case va a ser lleno del Espíritu Santo, predicará el Evangelio y va a predicar en África. Y yo le dije a ella, te estás casando con el hombre incorrecto, yo no voy a hacer eso. Y ella me dijo, tú no conoces el poder de Dios. Y yo le dije, ella me dijo, bueno, cuando vayamos a casarnos, cuando vayas allá mañana, y tú dices, sí quiero, cuando nos estén casando, y el Señor se va a encargar de ti. Yo este asunto de predicar, yo pensé, no va a conseguir, no va a pasar conmigo. Yo crecí en las pistas de carrera y yo le dije a ella, si tú te casas conmigo, tú vas para las pistas de carrera, yo voy a trabajar en carros y voy a tener un taller de automóviles. Y yo me acuerdo que ella me dijo, tú puedes correr, pero no te puedes esconder. Y los próximos 3 años después que nos casamos, yo le decía, jamás voy a predicar. Ciertamente no voy para África tampoco. Yo no voy para allá, le decía yo a ella. Entonces viene Kenneth Copeland a nuestra aldea y cuando lo escuché fue algo que nunca había escuchado, cambió mi vida. Ese primer servicio, ese servicio que yo fui,
cambió mi vida. Yo no pasé al frente, pero cuando fui a casa no podía dormir. Yo decía, Dios, yo no sé por qué tú me quieres. Yo he estado corriendo de ti toda mi vida. Pero si todavía me quieres, aquí estoy, lo recibo. Entonces fui bautizado en el Espíritu Santo. Fue una experiencia maravillosa con el Señor de 3 de la mañana a 7 de la mañana. No pude detenerme de hablar en lenguas. Y cuando terminé, mi esposa y mi suegra estaban en el sofá. Yo no sabía que ellas estaban en el living. Y cuando entré a la sala, le dije a ellas, ¿sabes lo que me pasó? Y ella dijo, sí, yo sé lo que pasó. Entonces ella me dijo, bueno, me desperté como a las 3 de la mañana y tú no estabas en la cama. Y yo me di cuenta de lo que te estaba pasando. Llamé a mi mamá y le dije, mamá, tienes que venir para ver lo que le está pasando a Jerry. Y ella y su mamá me estaban predicando a mí todo el tiempo. Pero ellas encontraron una escritura que dice, molesta a tu yerno hasta que llegue al reino de los cielos. Y ellos siguieron molestándome hasta que entré al reino. Y yo entré a la sala, la besé y le pedí perdón por haber sido tan terco y desobediente. Y le dije, le prometo desde este día, yo voy a ser un mejor esposo, yo voy a ser un mejor padre, y voy a predicar el evangelio. Y ella estaba llorando. Y yo fui donde mi suegra y la besé en los labios y le dije, perdóneme, por favor, le amo, gracias por no dejar de orar por mí. Cuando yo besé a mi suegra y le dije que la amo, yo sabía inmediatamente que no era una experiencia religiosa, era en realidad el nuevo nacimiento. Aleluya. Entonces, esa señora al siguiente día trae esas cintas grabadas y comencé a escucharlas. Jesús dijo, una vez la palabra es sembrada, viene al instante o inmediatamente viene Satanás. Si no antes, Satanás viene al instante o inmediatamente. Y yo estaba escuchando al hermano Copeland hablar acerca de sanidad, que por sus llagas somos sanados y redimidos de la maldición, etc. Y yo tomé eso. Eso no me tomó todo el día para recibir esa revelación. Recuerdo una vez que entré a la sala y le dije a Caroline, mi esposa, le dije, ¿sabes que estamos sanos por las llagas de Cristo? Y yo le dije a ella, ¿desde cuándo tú sabes? Y ella me dijo, toda mi vida. Entonces, ¿por qué? Le pregunto, ¿por qué no seguimos enfermando? Ven conmigo al baño, le dije. Y fuimos al baño y fuimos allí a donde mantenemos las medicinas. ¿Qué es todo esto? Si fuimos sanos, ¿por qué tenemos todo esto? Hola. En aquellos días había muchos comerciales en la televisión y uno de ellos decía, mientras haya esposos y el invierno habrá la gripe, y todo lo que ellos ofrecían yo lo compraba porque yo soy un esposo y siempre había invierno, entonces viene la gripe. Lo que ellos promovían en la televisión, nosotros lo comprábamos y lo poníamos allí en el baño. Y yo dije, ¿por qué tenemos todas estas medicinas si tú sabías toda tu vida que por las llagas de Cristo has sido curada? Vamos a comenzar a andar en sanidad divina. Entonces, 24 horas más tarde, yo tenía todos los síntomas de la gripe.
No me podía salir de la cama, me dolía todo el cuerpo, hasta mi pelo dolía, mi cabello, mi lengua dolía, todo dolía. Yo dije, entonces, que a lo mejor que lo que dijo Kenneth Copeland no es verdad, porque estoy enfermo. ¿Qué estaba pasando? Satanás vino al instante a robar la palabra que yo había recibido. Y yo escuché al Señor decirme, los hombres que están sanos no están en la cama todo el día. Y yo le dije, bueno, Señor, cuando me sienta mejor me voy a salir. No, no se ría, usted ha hecho lo mismo. Cuando me sienta mejor me levanto. Y el Señor me dijo, ¿por qué no te levantas ahora y actúas en lo que acabas de aprender? Que por las llagas de Cristo has sido curado. Entonces me levanté, fue duro, estaba dolorido y comencé a caminar por mi casa, por sus llagas he sido curado. Por sus llagas he sido curado. Yo no me sentía mejor cuando lo hice. Las primeras 5 veces no me sentía mejor después que lo hice 15 veces, pero yo seguía diciéndolo y de momento todo síntoma se fue. Y le di gracias a Dios y me di cuenta que podía vencer al enemigo con la palabra de Dios. Entonces él dice, una vez la palabra es sembrada, viene al instante Satanás. Yo tenía mucha deuda de mi negocio y yo llamaba a cada persona que yo le debía, el departamento de pintura o piezas, yo los llamaba y les prometía que les iba a pagar. Yo no sabía cómo ni cuándo. Les decía, yo le pagaré, le decía a ellos cuando los llamaba. Y parecía que cada vez que encontraba una escritura que decía que el Señor me estaba bendiciendo, yo lo decía y yo escuchaba al hermano Copeland cómo ellos salieron de deuda y cómo ellos creyeron a Dios y sembraban. Y yo decía, si este hombre dice que se puede, yo lo voy a hacer también. Yo estaba hablando la palabra y mientras más hablaba la palabra, más aumentaba la deuda. Satanás venía al instante a robarse la palabra. Y yo recordaba también que después que Carolyn y yo nos casamos, yo quería servir a mi nación, pero ella estaba esperando nuestro primer bebé. Y un amigo me dijo, hay posiciones abiertas en la Guardia Nacional y están reclutando como unas 10 posiciones. Si tú quieres, debes ir allá inmediatamente. Entonces, una vez enganché el teléfono, fui allá al reclutador. Estamos hablando del año 67. La guerra de Vietnam está en ese momento y llamaban unidades de la Guardia Nacional para ir allá a Vietnam de la misma manera que hacen ahora para Afganistán. Poco tiempo después fui llamado a ser activo. Me iban a llevar a Nueva York, a Fort Dixon para el entrenamiento y una vez terminé el entrenamiento, mi hija nació. Y antes de que yo la pudiera ver, ella ya tenía 3 meses y medio. Una vez terminamos el entrenamiento, nos dijeron que nos iban a enviar a Vietnam y estamos ahí en las barracas esperando que nos fueran a la base de McGuire para ir a Vietnam. Y estuvimos ahí esperando casi todo el día. Entonces el comandante entró allí donde estábamos esperando. Dice, el gobernador del estado de Luisiana ha pedido que una unidad se quede en casa. El movimiento de los derechos civiles estaba en ese momento y el gobernador dijo que querían entrenar una unidad para entrenar con la policía, para ayudar con el asunto del movimiento
civil y de Not only that, but every time there was ayudar a la policía, el entrenamiento para ayudar a la policía estatal. the other guard units, Carolina estaba orando para que yo no tuviera que ir y estaban entrenando a las unidades para que la gente no hiciera las protestas tan fuertes out of me. They put me on tall buildings. me entrenaron I never had to shoot anybody. para nosotros poder, That's what I was doing. para yo I'd get called controlar a las multitudes, la unidad de nosotros. even when I moved to Fort Worth. Y aún nos movieron de vez en cuando. 3 years left in the guard. Y yo aún cuando nos mudamos para Fort Worth, yo todavía a mí me quedaba todavía tiempo en la Guardia Nacional. You got to be at Fort Polk, Louisiana. Y también pues nos movieron para ir a otros estados. Fort Worth and Y yo tuve que llegar hasta Fort Worth después que me mudé. Y después tuve que ir a la otra ciudad en Luisiana. when we'd be back home. Y a veces cuando viajábamos así con la Guardia Nacional no sabíamos cuándo íbamos a regresar. So this one particular time, Y específicamente en una ocasión, I'm believing God for my next meal. yo en realidad estaba Got 2 babies. creyendo a Dios para la comida. Yo tenía 2 bebés. Mi hija Jerry Ann estaba pequeñita. Y mi otra hija Terry nació en el 1969. Ella es la más pequeña. Know how in the world Yo no sabía care of my family. cómo yo iba a cuidar de mi familia. Called up Y me llama la Guardia Nacional para ir al Fort Polk, para después ir a Luisiana, porque íbamos a ayudar con un desastre que había allí de un huracán. Yo no tenía dinero para ayudar a mi familia, no sabía cuánto tiempo me iba a estar. Y yo estaba allí en el fuerte confesando: mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. if you don't pay, Entonces me llamaron y alguien me dijo: lo vamos a demandar si no nos paga lo que nos debe en 24 horas. No era lo que necesitaba yo escuchar en ese momento. I get the call and I got to go to Entonces me dan la llamada, voy al fuerte Fort Polk y llego allí, me pongo el uniforme, llego con mis cosas Harry in the rocket y está mi esposa on the floor. And when con el bebé en las manos y la otra bebé está caminando. leave us like this, are you look? Y entonces mi esposa me mira y me dice: ¿no te vas a ir así? Form off, and I hung it up and I said, I can't leave. Y yo Not la miré where their next meal is coming from. I y didn't have a dollar to me quité el uniforme y yo dije: yo no voy a dejar a mi familia. Ellos no saben, yo no sé ni dónde van a sacar comida. swore an oath. Entonces el Señor me dijo: tú juraste, hiciste un juramento que ibas a servir por los próximos 6 años. And you're not done yet. Y tú no has terminado. Así que ponte el uniforme y vete. I said, but Lord, Y yo dije: Señor, mira la mirada de mi esposa. Yo no puedo dejarla así. I'll take care of it. Y él me dijo, el Señor: yo la cuidaré. Y yo dije: muy bien. Y me fui y me puse el uniforme de nuevo con mis cosas. Form in the closet. Y ella me miró de la manera que me miró y yo me quité el uniforme de nuevo. I can't leave. Y le dije: Señor, yo no puedo dejar a mi familia así. El Señor me dijo de nuevo: yo te dije que los cuidaré. Y le pregunté: ¿lo puedes hacer antes de que yo me vaya? It would help. Sería de ayuda. He said, I'll take care of it. Él me dijo: yo la voy a cuidar. Ponte el uniforme. Put the uniform back on. Y volví y me puse el uniforme de nuevo. Salí con mis maletas y mi esposa me miró otra vez. Y yo dije: Señor, Can't leave like no puedo irme de esta manera. that. My daddy told me was in Un- the Bible. uno de los versos Gave me 2 verses. que mi papá me dijo que estaba en la Biblia, él solo me dio 2. Ambos están en la palabra. Uno, Don't eat. el que no trabaja, que no coma. Well, I liked eating, so I went to work. Y yo, a mí me gustaba comer y fui a trabajar. Take care of his Y también el hombre, and an infidel. la persona que no cuida de su familia es un infiel. Good, so I didn't want to be one. Yo no quería ser un infiel, no sabía lo que significaba, pero yo quería cuidar mi familia. Satan is coming a
Pero Satanás estaba viniendo al instante a quitarme la palabra. ¿Con qué? Con distracciones. Put that uniform back. Finalmente me puse el uniforme otra vez y salí y le dije, Caroline, I feel terrible leaving you in the me siento malísimo dejarlos así en esta situación, pero no tengo otra AWOL. No tengo otra opción. Yo no quiero ser arrestado, yo no quiero estar en la cárcel. Yo di mi palabra, yo juramenté. Tengo que irme. Y en ese momento alguien tocó la puerta. Un hombre estaba allí y me dice, yo tengo que irme al fuerte Polk y tengo que irme ahora. Yo debería haberme ido ya. Y ese hombre me dice, qué bueno que te encontré antes de irme. Y el Señor me dijo que te trajera esto. Era suficiente dinero en ese cheque para cuidar a mi familia por las próximas 3 o 4 semanas que yo iba a estar fuera. Y Él me probó que Él cuidaría de mi familia. El Señor lo probó. To me, Y me parece doing this now for 50 que yo he estado haciendo esto por 50 años. Me parece que antes de que haya un rompimiento, Satanás trata lo mayor de todas maneras de robar la palabra. Parece under the greatest pressure. cuando estás bajo la mayor presión para darte por vencido, para dejar la palabra, si no lo haces, Then your breakthrough entonces tu rompimiento y tu victoria está time again. de camino. Lo he visto una y otra vez. You're under the great Cuando parece que estás en la presión mayor para darte por vencido, si no te das por vencido, si perseveras y te mantienes agarrado de la palabra y no la dejas ir, entonces tu victoria está a la vuelta de la esquina. Y algunos de ustedes están en esa situación ahora. let go of the word. No dejes la palabra, The media, no la sueltes, no dejes que los medios te distraigan, everybody, no dejes que lo que todos están diciendo, que no saben nada, let them no dejes que ellos te distraigan. Puedes decir amén. the word is sown Una vez la palabra es sembrada, immediately. Satanás viene al instante a robarse la palabra. Amplified Bible says. ¿Qué dice en la versión amplificada? Anxiety Entonces el cuidado y las ansiedades y la distracción de la era the word ahogan la palabra y no tiene fruto. the distraction. Las distracciones de la era. Tony, if that's not what's happening Si eso es lo que está pasando ahora, no sé lo que es. I don't know any other way to No sé de otra manera para describirlo de lo que está sucediendo ahora. Las distracciones de esta era. distraction. Hay muchas distracciones. You know, we didn't know No sabíamos que al entrar en este año like it had que iba a estar como está ahora. all over the world. Hemos estado predicando por todo el mundo hasta marzo 15. El Señor me había dicho que el año 2020 iba a ser el año de And I've preached incremento sobrenatural. Y yo le he estado predicando todo el tiempo. Y yo he estado predicando eso desde septiembre del año pasado hasta marzo de este año. Mi última reunión fue en Colorado. Y yo prediqué esto donde quiera que iba. No sabía en aquel momento que íbamos a experimentar lo que estamos pasando ahora. when I got home from Denver. Cuando llegué de mi casa allá en la ciudad de Denver y regresé a mi casa, y Days is when it all hit. unos días después, cuando llegué de allá, todo comenzó. Yo en realidad no he viajado a ningún otro sitio desde marzo 15, excepto unos días atrás que fui a Arkansas. Y el resto del tiempo he estado en mi casa, he estado por televisión, hemos estado en reuniones virtuales con el hermano Copeland, pero no hemos salido de esta área, excepto aquí. I don't want to offering. I'm
Y yo le dije, yo no quiero una ofrenda, yo estoy haciendo esto por obediencia al Señor y honrarle a usted y a su ministerio. Yo no quiero que me den ofrenda, yo voy a pagar mis propios gastos y yo quiero ser de bendición para usted y su ministerio, le dije al hermano Copeland. Y yo en lo natural no tengo manera de generar entradas Thank God I don't o have to do that. para Amen. tener reuniones. For a faithful partner, Yo no tengo que hacer eso. Yo le doy gracias a Dios. for a faithful God. Gracias a Dios que Él es fiel, que me da colaboradores que me ayudan. I have not suffered Mis entradas no han disminuido. Yo no he sufrido de ninguna manera. Estamos haciendo mejor. March the 15th. Pero no sabíamos en marzo 15 que todo esto iba a suceder. And in the natural, En lo natural, if you listen to the devil, si usted escucha al diablo, and particularly if you particularmente in the ministry, si usted está en el ministerio, you usted on tithes, depende de diezmos y ofrendas, etcétera. El diablo te va a decir, bueno, las ofrendas no van a entrar, la iglesia no puede, la gente no puede ir a la iglesia y eso todo va a disminuir y te va a decir toda clase de mentira. my staff, right Yo hablé con mi equipo de trabajo después que todo esto comenzó y yo le dije a todos mi equipo de trabajo por todo el mundo, nosotros no vamos a despedir a nadie, nadie va no le vamos a disminuir el salario a nadie. that beginning stages only come in a couple hours a day. Y las personas al principio le dijimos que iban a trabajar solo por unas horas y todo el mundo va a recibir su salario. Nadie fue despedido, nadie va a disminuir en su salario. De hecho, los bendecimos de otras maneras, pero no sabíamos This was going to take place, que esto iba a suceder hasta que sucedió. and it'd be easy Y sería fácil, cuando algo sucede así, permitirle al diablo que se robe la palabra. but what are you going to do now? ¿Qué vas a hacer ahora? How you going to keep everything going? ¿Cómo vas a mantener todo funcionando? I haven't had any debt ¿Sabe qué? years and years. Lo bueno es que nunca he tenido deuda en mi ministerio. Yo no tengo deuda personal ni en el ministerio. Anything down. Ellos no pueden venir a cerrar lo que tengo ni a quitármelo porque no se lo debo a nadie. Aleluya. And one of my favorite things to Una de las cosas que me gusta más hablar de ello y escribirlo, cada vez escribo, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Dile a tu vecino, mi Dios es fiel. what do you suppose I'd be preaching today if I'd allowed ¿Qué the devil usted cree que yo estaría predicando hoy si le hubiera permitido al diablo que me robara la palabra? No hubiera podido darle estos testimonios porque toma la palabra producir eso. says the distractions of the age will choke and suffocate. Dice que las distracciones de la era ahogarían la palabra y no daría fruto. You got to hold on to the word. Tiene que quedarse, a tomar la palabra, a aferrarse a la palabra. Una de las cosas que el diablo le gusta decirte cuando pasa cosas como esas, no puedes dar más, no puedes ofrendar más. Tú le dices al diablo, permíteme decirte que yo no puedo darme el lujo de no dar. Yo no puedo darme el lujo de no dar. Yo recuerdo Long time ago, muchos años atrás, the first airplane that God el blessed primer avión con el que el Señor nos bendijo, sin deuda completamente. Y habíamos estado creyendo a Dios por ese avión. Fue milagroso como sucedió todo. trip in it. My Y mi primer viaje en ese avión era un Cessna 310. and we were flying to St. Simon, Estábamos viajando para el estado de Georgia. Yo estaba muy emocionado. Mi primer avión estaba completamente pagado. Yo había estado tomando lecciones de aviación. pilot,
Y el gerente de mi ministerio era piloto y él tenía su propio negocio antes de trabajar para mi ministerio. man that was a professional También tenía otro hermano que era un piloto profesional. in the right seat. Y yo estaba en el asiento de la izquierda y en el de la derecha y viajábamos y él me enseñaba. I remember Y yo recuerdo, el Señor me habló, playing for about a year, tenía ya el avión por un año and he said, y me dijo, minister friends, hay dos ministros, amigos tuyos, que están pasando problemas financieros y si algo no sucede rápidamente, they're saying ellos están diciendo que su ministerio se iba a derrumbar. Tú puedes ayudarlos a ambos y salvar sus ministerios. Entonces él me dijo, vende tu avión y divide el dinero entre ellos dos. so. Entonces yo fui My office manager al gerente del ministerio y le dije, necesito el título de propiedad para el avión. sell it, and Y me preguntó por qué. Y yo le dije, yo tengo que venderlo y darle el dinero a estos dos ministros. Y él me dijo, usted no puede hacer eso, me dijo. I said, why can't I? Y yo le dije, ¿por qué no? Nosotros necesitamos ese dinero. Si lo vas a vender, entonces nosotros necesitamos ese dinero. With me for a moment, Y yo fui y le dije, and we walked ven afuera conmigo un momento. went into the building, Y yo fui y le apunté al edificio. ¿Le puedes ver lo que dice en el lado del edificio? Dice Ministerios de Isabel. Es lo que dice en el edificio, ¿sí? Ese es mi ministerio. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Él me dijo, no puede hacerlo. the money to Yo le dije, yo voy a vender ese avión y se lo voy a dar a estos ministerios. Y yo le dije, yo no solamente los voy a sembrar le voy a sembrar el dinero a ellos, yo te voy a sembrar a ti también. Yo no voy a tener a nadie en mi ministerio que me diga, no puedes darte el lujo de dar. Yo no puedo darme el lujo de no dar. Amén. gave the airplane. Yo The airplane gave them regalé el dinero y yo también lo sembré a él. into somebody else's ministry. Al ministerio de otra persona, no sé, donde quiera que fue. You know, isn't it amazing? ¿No es sorprendente cómo Satanás puede usar a alguien que está cerca de ti como un vaso para robarte la palabra? Yo no me lo imaginaría que alguien quien era cercano a mí, que yo respetaba, que amaba, que él hubiera sido el vaso que Satanás usó para robar la palabra. Me decía, no puedes darte el lujo de dar esta ofrenda. No, yo le dije, yo no puedo darme el lujo de no dar. Amén. And neither can you. Y usted tampoco. And what happens in times like these? ¿Y qué sucede en tiempos como estos? Una de las primeras cosas que Satanás te dice, no te puedes dar el lujo de ofrendar. You got try to create fear. Y él trata de amedrentarte y crear temor. Is what at least Y lo que usted puede hacer es dejar de ver a the devil CNN, las noticias. Satanás allí está en las noticias. CNN. I think he has his own office. Yo creo que él tiene una oficina allí en las oficinas de CNN. Listen to that stuff. Escuche las noticias solo por una hora, esa basura. And if you're not strong in your faith, Si no eres fuerte en tu fe, the word will depart from you. la palabra se retira de ti. And if you don't have any word, Y si no tienes palabra en ti, recuerda que Él no está persiguiéndote a ti, Él está persiguiendo la palabra que está en ti. Y si la palabra no está en ti, I'm not watching that trash. yo no voy a ver esa porquería, And said one time, como dije el hermano Copland a través de los años. people have gone through a lot of crisis, Glory, and I didn't even know anything about. Ustedes han pasado por muchas crisis, pero nosotros no sabíamos. ¿Por qué? Porque no miramos esas cosas. Brother Jerry, I like being informed. Oh, hermano Jerry, yo quiero estar informado. ¿Informado con qué? This is all the information you need. Esta es toda la información que tú necesitas. Aquí está. Alabado sea Dios. Se da cuenta To reprint
que Dios no tiene que imprimir la Biblia de nuevo cada día. Why? ¿Por qué? His word is forever settled. Porque su palabra está establecida en los cielos para siempre. La palabra del Señor está establecida para siempre. Usted no se va a levantar mañana y mire la palabra. Oh, ayer el Señor podía haber suplido tus necesidades, pero hoy es un día distinto. Es un día nuevo, claro que sí. Un nuevo día y sus misericordias son nuevas cada día. ¿Puede decir amén? A lot of Christians are allowing Y muchos cristianos están permitiendo que el diablo les robe la palabra. Y Jesús nos advirtió immediately que Satanás viene al instante a robarse la palabra. Y una de las formas que lo hace es por distracciones. Distracciones. tell me Gente me ha dicho a mí, all this. desde que todo esto empezó, hermano Jerry, You sure you heard? ¿está seguro de que usted escuchó de Dios? Yes, I am. Estoy seguro, sí. I'm sure I've heard from God. Yo estoy seguro de que escuché de Dios. Well, you shouldn't go around telling people that Oh, no debe estar decirle a la gente que Dios quiere que tenga expansión sobrenatural con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, yo lo digo de esta manera. called God if you can't make things happen like that. No puedes decir que eres Dios y no puedes hacer lo sobrenatural. Él es el Shaddai, Jehovah Jireh. Él es Jehová Jireh. Amén. It's not impossible with God. No es imposible para Dios. All it takes is one Lo que toma es solo una puerta. new door. Él lo dijo en su palabra, abriré una nueva puerta y traeré All it takes is one door. provisión sobrenatural como nunca has visto. Una puerta. Me, Vaya conmigo First Kings. a Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes. I'm sure you're familiar with this story. Yo sé que conoce esta Chapter 7. historia de la Biblia, Segunda de Reyes, el capítulo 7. Elijah said, hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be Entonces Eliseo dijo, hoy la palabra del Señor, así dice el Señor, mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un ciclo y 2 medidas de cebada a un ciclo. Si usted continúa leyendo, se da cuenta que en lo natural esto era imposible. Los enemigos de Israel la habían rodeado al pueblo, no podían salir, have cut off all the supply lines, habían cortado todas las formas de recibir abastos. and they're either going to die Era solo cuestión de tiempo que podían morir de hambre o iban a ser matados por la espada. En lo natural, el profeta viene y habla y hace esta aseveración valiente it can happen. que en realidad en lo natural no podía suceder, pero él dijo, escucha la palabra del Señor. Cause things to be not as though they were. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. And of course, if you read the story here, Si se da cuenta, aquí la historia dice there was a certain individual que había un hombre that could happen. que no creía que eso iba a suceder cuando escuchó al profeta. Y él lo dijo, eso no va a suceder. No way that No hay forma de que eso pase. Lo parafraseo, eso es imposible. Quizás alguien le trajo algo al profeta y su estómago está mal y está diciendo cosas que no debe decir. Eso no es imposible. it's going to happen. Y el profeta dijo, oh, sí, va a suceder y tú lo verás, pero no vas a participar. I want to be one of those Yo no quiero ser uno de ellos que el cual Dios le está abriendo puertas nuevas y el incremento sobrenatural está llegando y todo el mundo participa, pero yo no lo puedo participar. Yo no quiero ser esa persona. Dígale a su vecino, yo no quiero ser esa persona. Usted se da cuenta al leerlo. Habían 4 leprosos que estaban a la entrada de la puerta y estaban ellos allí. they're really in worse shape than the people that
Y ellos estaban en peor condición que la gente que estaba dentro. die of leprosy, Ellos iban o a morir de la lepra, die of hunger, o iban a morir de hambre, gonna die by the sword. o iban a morir por la espada. They got 3 strikes against them. Ellos tenían 3 en contra de ellos. Y estaban allí, In the natural, en lo natural, to die. estaban esperando en realidad a morir. Y uno de ellos dice, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Why are we just going to sit here? ¿Por qué estamos aquí sentados y vamos a aceptar esto sin pelear? Accept this. Dígale a su vecino, no aceptes esto sin pelear. Amen. Amén. They said, why sit here Porque estamos sentados aquí marching into the inner? esperando la muerte. Y ellos dijeron, vamos a They entrar. got leprosy. Imagínense, estos eran leprosos, tenían lepra. What was ¿Quién sabe lo que ellos no tenían en su cuerpo? probably dragging their feet, Quizá alguno estaba cojeando porque no tenía un pie. but God Pe- amplified. Pero Dios amplificó el sonido cuando ellos estaban marchando al campamento del enemigo y sonaba como si fuera un ejército. See where all the noise. El enemigo ni siquiera envió a alguien para investigar. Ellos pensaron que era un gran ejército y los atemorizó de tal manera que dejaron todo, dejaron la comida, todos los abastos. 4 lepers Y cuando estos 4 leprosos entraron al campamento, no había nadie allí. tried to resist Nadie trató de resistirlos. all the Y ellos vieron todo lo que estaba allí y comenzaron a comer y dijeron, un momento, esto no está bien, tenemos que decirle al pueblo shared with them. y compartirlo con ellos. Y lo hicieron así. And there's one man Y este hombre who said, que había dicho que es imposible, no puede suceder, didn't partake of it. no participó, That person. no seas como ese hombre. Amén. Supernatural increase. Incremento o aumento sobrenatural. Me gusta el hecho que solamente sucedió en 24 horas. That's the God we serve. Tomó solo 24 horas. Ese es el Dios que servimos. Bed sometimes. Yo me he acostado a veces Not knowing no sabiendo en lo natural this money's de dónde va a llegar el dinero que necesito en la mañana. been that way. ¿Alguno ha tenido esa situación? I remember one time Yo recuerdo una vez, Caroline y yo I've been doing this for years and years. hemos estado haciendo esto por años y años. Vamos a Hawái para nuestra vacación en enero Caldwell y Happy y Jeannie Caldwell was still living in Pat. y Buddy Harris The 3 couples would go y su esposa, estas 3 parejas, and we still íbamos a Hawái last year. And we've been doing it for probably 40 years. y quizás hemos estado haciendo eso por unos 40 años. And I remember coming back from vacation. Y yo recuerdo una vez estaba regresando de la vacación, recuerde, yo venía de Hawái disfrutando del sol y Hawái. Governor of the Hawaiian Islands. De hecho, cuando yo sea en el milenio, yo voy a ser el gobernador de las islas hawaianas. Has all the islands on it, and right underneath it, Yo tengo una gorra que dice todos los nombres de las islas y dice gobernador. tell people in Hawaii, Yo le digo a la gente en Hawái, les he predicado a muchos, I'm more Hawaiian. yo le digo a ellos, yo soy más hawaiano que tú. Come back from Hawaii. Y entonces estábamos regresando de Hawái, habíamos tenido un tiempo maravilloso. I preach every year. Es el primer lugar donde yo predico cada año en enero. People, we've been staying in the same hotel. Y hemos estado quedándonos en el mismo hotel todos estos años, ya nos conocen. Oramos por la gente, por los empleados, por esposas y esposos. Tenemos gran favor en ese hotel. Ellos nos aman allí. Louis Vuitton loves me there. Y Louis Vuitton me ama también. When they find out I'm Cuando ellos se encuentran, saben que yo estoy en la isla, envían regalos a nuestro cuarto de hotel. Y todos ellos where's your brother? nos preguntan, ¿dónde está tu hermano? Jesse. Están hablando de Jesse. Ask me every time.
Me preguntan, ¿dónde está su hermano? Y yo le digo, no lo dejamos salir mucho a él. He'll be here next month. Él estará aquí quizás el mes que viene. A veces vamos juntos, pero a veces cuando yo voy, Jesse no está y me preguntan por él. And I just come home from vacation. Entonces estoy regresando de la vacación, estoy listo para comenzar el nuevo año con la palabra del Señor y estoy regresando. You know, you get home in the wee hours. Llegamos allí a la casa muy en la noche. Entonces al siguiente día aterrizamos, vamos a la casa, comenzamos a descansar. I don't go to the office till the next day. Yo no voy a mi oficina hasta el siguiente día, después de la vacación. Voy al siguiente día allí General manager. y me llega una llamada de el administrador del ministerio y me dijo, ¿podemos hablar? Y le digo, claro, ven a la casa. Y él viene. Have a good report. I can see on Viene con un reporte que no era muy bueno. Yo lo veía en su rostro. I need Me dice, quiero disculparme con usted. Me dice, yo cometí un error. ¿De qué hablas? Le pregunto. and he said, Él dice, I haven't paid payroll taxes for 3 months. no he pagado los impuestos de salarios por 3 meses. I haven't paid payroll taxes. Le dije, no he pagado los impuestos de salario por 3 meses. Got to have them Y tenemos que, by Friday. para el viernes, pagarlos. I said, how much Y hoy es jueves. Y yo le pregunté, ¿cuánto necesitamos? is and everything. Era un montón de dinero, mucho dinero. I didn't have it. Con las penalidades, era mucho. En lo natural no lo teníamos. Lo que yo quería hacer, en realidad, You know, I sowed one office manager. y yo había sembrado un administrador, And just tell God he got pero este administrador yo lo quería matar y decirle al Señor, no sé qué le pasó. I was so mad. Y yo estaba tan enojado, Where pero ¿qué? did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Well, we need Él me dijo, needed money. necesitamos dinero aquí, allá, y yo pensaba, llegará más tarde, lo pago después, y cuando me doy cuenta ya habían pasado 3 meses, y ahora tenemos que pagarlo para el viernes. Y yo le dije, ¿eso es mañana? Sí, yo le dije, me dice, sí, para mañana. Bienvenido a casa después de sus vacaciones. I sent him on his way. Y le dije que se fuera, y yo le dije, te llamo más tarde. I'm sitting in my Y yo estoy allí en la sala. Y mientras más me quedaba allí, más me enojaba. don't look at me so holy. No me mire así tan con santurrón. Más me enojaba. And then I started feeling sorry for myself. Entonces comencé a sentirme triste. I hollered out loud. Me di pena de mí mismo. Y yo dije, no me merezco esto. It didn't change anything, but I felt, No cambió nada. Me sentí un poco mejor. said, Lord, Dije, Señor, why did you send me this man? ¿por qué me enviaste esta persona, este hombre? I had my Judas, you had yours. Y el Señor me dijo, God, just a good yo tuve mi Judas y este es el tuyo. Y yo le dije, yo no quiero todo lo que tú tenías, solo lo bueno. sitting there and Estoy allí, me estaba sintiendo apenado. God, what are we going to do? Pensaba, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos vender? Pensé. How are we going to get out of this mess? ¿Cómo nos vamos a salir de este lío By tomorrow. para mañana? And I'm sitting there, Y estoy allí and the Lord said, you better get a hold of yourself. y el Señor me dijo, Grip on this. debes alistarte. I know, but I don't. Yo sé, pero yo no quiero hacerlo ahora. How come I can't just act like other Christians? Porque no puedo ser como los otros cristianos. Amén. I know better than to let myself get in this. Yo sé, yo conozco que no debería permitirme a mí mismo poner estos pensamientos negativos en mi mente. Yo sé, But right now, it just felt like pero ahora mismo me siento actuar así como otros cristianos. he said, you better get a grip on this. Y me dice, tienes que tomar control de esto rápidamente. I said, okay. So Y yo dije, muy bien, Señor. Me levanté, praying in the spirit. comencé a orar en el Espíritu. He
Entonces viene el gozo del Señor y comencé a alabar al Señor. Y de momento el Espíritu de Dios y el gozo comencé a alabar What happened? Did you get a break? y me dice Carolyn, ¿qué pasó? ¿Ya tienes la salida, la victoria? Y yo le dije, en el Espíritu lo tengo. Yo sé que Dios es fiel y nunca me ha fallado y Él no va a comenzar ahora. Y mientras más le decía a ella, más contento me ponía. Let the devil steal your joy. Y no permitas que el diablo te robe el gozo. And so Entonces, the joy of the Lord. el gozo del Señor vino sobre mí. I still don't have a clue. Yo todavía no tenía idea de que qué iba a hacer. Nada físico había sucedido. I had the joy of the Lord Yo tenía el gozo del Señor. Sabía que that I knew. sabía que Dios lo iba a hacer. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. And about an hour later, I get a, Y una hora más tarde me llega una llamada. Jerry, are you home yet? Jerry, ¿ya llegaste a la casa? Y dije, sí, ya llegué a la casa esta mañana muy temprano. Can we take you to dinner tonight? ¿Podemos llevarlo a cenar esta noche? I'm available for dinner. He Y yo dije, sí, vamos a cenar. Pues vamos a encontrarnos en tal y tal lugar, y así lo hicimos. said, after we got through eating. Y después que terminamos de comer, este hombre dijo, tenemos unos diezmos que hemos estado And we were praying about where quedándonos con ellos y estamos orando y no sabemos dónde ponerlo, y el Señor nos dijo que lo pusiéramos en tu ministerio. you use, and he gave a figure in his exam. ¿Podrías, tienes necesidad de tal cantidad, y era exactamente la cantidad que necesitábamos para pagar la deuda? Y yo le dije, usted escuchó de Dios. Y como dice el hermano Hagan, amén, ¿cuánto? Well, I brought the check with me. Y el hombre me dijo, tengo el cheque conmigo, quiero dárselo. Y yo esperaba que estuviera en su hogar. Perfect. Praise Y yo le dije, God came. el tiempo en que lo hiciste fue perfecto. If you go around saying, there's no way. ¿Qué tal si usted hubiera, en vez de decir y alabar a Dios, usted dijera, no hay forma de que esto suceda? Well, why couldn't you? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes experimentar ese aumento sobrenatural? The God you serve is the God in whom ¿Puede usted creer que Dios es el Dios para el cual nada es imposible? ¿Puede decir amén? 55 verse 11, the Amplified Bible En says, Isaías 55, "My word be that goeth forth así será mi palabra que sale de mi boca, no retornará vacía, producing sin producir effect. algún efecto. It will not return unto No volverá a mí vacía, sin producir efecto, but it shall accomplish sino que hará aquello que yo proponga in the thing y prosperará en aquello para la cual lo envié. Esa es la promesa de Dios, que su palabra no retornará vacía. Levante sus manos y diga esto: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo creo la palabra and I believe y yo creo that if you want me to experience supernatural que si tú quieres que yo experimente aumento sobrenatural este año, entonces será así. I'm not going to let the devil steal Y no voy a permitir que el diablo me robe eso. Jesus now. Así que en el nombre de Jesús, Demonstrate to you para demostrarte a ti mi confianza en lo que tú dices, out in advance. yo voy a gritar por adelantado. Y grite ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Amén. Come on, shout a little. Vamos, grite un poco más. Aleluya. Aleluya. Praise God. Alabado sea Dios. One of the last things that I did Una de las últimas cosas que hice antes March 15th. de el 15 de marzo, yo estaba en California y luego en el estado de Colorado, y una de las últimas cosas que hice antes de que todo esto sucediera Mortgage off on the church. fue que le pagué la hipoteca a una iglesia. And
I really believe Yo creo verdaderamente que eso tiene que ver con el aumento sobrenatural que estamos experimentando ahora. not only that, No solo eso, I'm sowing into yo creo que la semilla que estoy sembrando a KCM, sembrando mi tiempo assisting Brother Copeland. y ayudando al hermano Copland en lo que él necesite hacer, esa semilla está produciendo incremento, aumento sobrenatural. Nunca deje de sembrar, nunca se detenga de sembrar. There is that scattereth. Dice la Biblia, hay aquel que riega y aún así incrementa. Bible, Paul says, Pablo dijo, thankful to be a blessing. acuérdate de ser una bendición. Up every morning, Levántate cada mañana y pregúntale al Señor, ¿cómo puedo ser de bendición a otro? to be anybody you know. No tiene que ser alguien que usted conoce, Amen. amén, It does say, pero sí dice, especialmente a la casa de la fe, amen. amén. Be a blessing. Sea de bendición donde quiera que vaya. I remember I was down in Lake Charles. Recuerdo que estaba en Luisiana, en el estado de Luisiana, estaba predicando. Después del servicio, el pastor me llevó a una cafetería. It was one that I had eaten at many times. Era una que yo había comido allí, me gustaba la comida allí. Fuimos allí And I had just been in London y yo había estado en Londres antes de ir a esa iglesia. a week before. Quizá una semana anterior estaba en Londres. In London, Y hay una tienda en Londres donde yo compro ropa que he estado comprando por años. I had on one of the suits Y yo tenía uno de mis vestidos allí y uno in Lake Charles. lo tenía conmigo cuando fui allá a Luisiana, a Lake Charles. Down to the end where you pay, Y cuando fuimos a pagar, said, el de la caja me dijo, said, did you buy that? esa es la corbata más linda que he visto. Y él me dijo, yo nunca he visto una corbata como esa, es tan preciosa. Y le pregunté, me preguntó dónde la compró. Yo le dije en Londres. Y yo me la quité y se la regalé. Y él me dijo, no puede hacer eso. Y él me dice, usted no me conoce. Y yo le dije, no, pero tú estás en la Biblia. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, sí, estás en la Biblia, Gálatas capítulo 6. Y él me dice, sí, estoy en la Biblia. La Biblia dice, haz bien a todos los hombres, But are you a Christian? He said, oh yes, I'm a Christian. especialmente a los de la casa de la fe. Entonces, si tú eres creyente, tú eres de la casa de la fe. Hacer bien a todos los hombres, especialmente a los de la casa de la fe. Tú eres casa de fe. Y él comenzó a llorar. I was in Miami the next week. La siguiente semana estaba en Miami, He said to me, Florida, y un hombre me dijo, antes de irme del servicio, hermano Jerry, ¿puede venir a mi automóvil so what conmigo? Y él me dijo, tengo algo para usted. I said, okay. Y yo dije, muy bien, ahí voy a su carro. Fuimos a su carro y él abrió la cajuela y habían 15 camisas, 15 corbatas y 15 sacos. El Señor me dijo que le comprara esto. 15 more coming and I'll mail them. Y me dijo, no solamente estos 15, hay 15 más que les voy a enviar I call that supernatural increase. por correo. Eso es incremento sobrenatural. Amen. Amén. You know, you come too late when you tell me Usted llegó muy tarde si me dice que eso no trabaja. it's been working for 50. He estado trabajando en mi favor por 51 años. 51 años. Amén. Let me close it with this. Quiero cerrar con esto. Ayer cuando terminamos el servicio, regresé a mi cuarto. El Señor, la palabra de Dios llegó a mí y esto es lo que dijo. You are not alone. No estás solo cuando yo estoy a tu lado. No debes tener temor. Debes habitar en mí. Habita en mí, en mi palabra. Llenaré tus promesas. And I will not Yo soy tu fuente. No dejaré que falles. Levanta tu cabeza porque tu enemigo no prevalecerá. Regocíjate en tu Señor. No terminará. Es todavía tu año
para el incremento sobrenatural. Aleluya. Alguien diga, es todavía mi año para el aumento y el incremento sobrenatural. Dele otro grito de alabanza al Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios.